Hola, bienvenidos a esta segunda entrega de Aprendiendo Fisiología. Hoy estaremos abarcando lo que será el volumen sanguíneo y el hematocrito. Antes de iniciar, te invito a ver el primer video de todo este contenido, el cual lo podrás encontrar en mi canal y aquí abajo en la descripción. Bien, aquí tenemos esta imagen que estudiamos en la clase pasada. De aquí vamos a tomar lo que será el plasma. El plasma es la porción acelular de la sangre. A ese plasma vamos a sumarle lo que son los elementos formes. Los elementos formes son los diversos tipos celulares y componentes derivados de la célula que se van a encontrar unidos a ese plasma. Juntos me conforman lo que es el contenido del árbol vascular, es decir, el volumen sanguíneo como tal. En esta clase vamos a estudiar los elementos formes y lo que es el volumen sanguíneo como tal. Bien, aquí tenemos los elementos formes, que en la literatura también lo podrán encontrar con el nombre de células sanguíneas. A la derecha tenemos un vaso, específicamente una arteria, a la cual se le aplicó un corte coronal y vemos saliendo todos esos elementos que ven ahí. Vamos a empezar primero por el glóbulo rojo, también llamado eritrocito o hematíe. Son las células más numerosas de la sangre. Hay alrededor de 5.4 millones de glóbulos rojos en el volumen sanguíneo. Tiene forma de disco bicóncavo y no tiene núcleo. Estas células pierden el núcleo antes de salir al torrente sanguíneo desde la médula ósea. Su vida media es de 120 días o de 4 meses. Su principal función es llevar el oxígeno a los tejidos y recoger el dióxido de carbono para su posterior eliminación a nivel de lo que es el sistema respiratorio. Ahora aquí tenemos representado lo que es el glóbulo blanco, también llamado leucocitos. Estas son células nucleadas a diferencia de los glóbulos rojos. Están en menor número, en una menor cantidad, como alrededor de 4.000 a 11.000 células por milímetro cúbico. Y su vida media varía según el tipo de leucocito que estemos estudiando, ya sea monocito, eosinófilo o basófilo, pero su estudio se dedicará a otra clase. Su principal función es la de defensa del organismo. Aquí tenemos las plaquetas. Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos anucleados provenientes de la ruptura y liberación del citoplasma de las células megacariocíticas a nivel de la médula ósea, es decir, son restos celulares. Por esto, algunos autores no consideran a las plaquetas células como tal y prefieren usar el término de elementos formes. Aquí, por motivos prácticos, vamos a usar los dos sinónimos. Son anucleadas. Su vida media va de 4 a 7 días. También la pueden encontrar de 7 a 10 días o de 4 a 10 días. Y su principal función es la agregación plaquetaria cuando hay lesión vascular. Ellos básicamente taponan la lesión para evitar la fuga de esos líquidos, para evitar la hemorragia como tal. Ahora aquí tenemos el volumen sanguíneo. Aquí abajo tenemos esta imagen, vemos un vaso y dentro de ese vaso vemos eritrocitos viajando a través de él. Pero vemos que hace falta parte de lo que es el volumen sanguíneo. Hace falta lo que es el plasma y hace falta también parte de los elementos formes. Entonces vamos a ir representándolo aquí. Con barras amarillas vamos a representar lo que es el plasma como tal, que me corresponderá a 3 litros del total del volumen sanguíneo. Y aquí, como vemos, el eritrocito como tal, y vamos a agregarle los otros elementos formes que hacen falta, que son los glóbulos blancos, como vemos ahí, y también las plaquetas en forma de rectángulos pequeños morados. Y ellos van a representar 2 litros de todos esos elementos formes, y en total me dan 5 litros de volumen sanguíneo, que es el promedio normal que hay en el cuerpo humano. Bien, ahora vamos a hablar de cómo se obtiene el hematocrito. Primero debemos saber qué es una centrifugadora.
es una máquina que pone en rotación una muestra para acelerar su proceso de decantación. Y tenemos que definir también lo que es la centrifugación. Antes de continuar, la decantación es el procedimiento por el cual se separa una o dos o más mezclas. Y la centrifugación es un mecanismo de separación de mezclas a través de la fuerza centrífuga o a través de lo que es una fuerza giratoria con una determinada intensidad. Básicamente, la centrifugadora opera moviendo los componentes más densos de la muestra hacia el punto más alejado del eje central. De esta forma, aquí señalado en el círculo negro tendremos lo que son los elementos más densos alejados del eje central de la centrifugadora. Y aquí, lo que es en la parte más proximal al eje central de la centrifugadora, se van a acumular esos componentes menos densos, como vemos ahí señalado en pantalla con un círculo amarillo. Aquí tenemos lo que nos queda de esa centrifugación, lo que es la sangre centrifugada como tal. Vemos que el plasma va a representar 55% de esa muestra, que es lo normal cuando se centrifuga. Y aquí tenemos las células blancas y las plaquetas junto con los glóbulos rojos. Juntos me conforman lo que son las células sanguíneas y estará en un total de 45%, donde el 43 al 44% me conformará un total de puro eritrocito. Ahora que sabemos esto, vamos de manera resumida a explicar cómo se da ese proceso de obtención del hematocrito. Entonces, se toma la muestra, no se centrifuga, sino que se toma esta muestra como tal completa y se usa tubos capilares para extraer la sangre de esa muestra y se tapona por el lado con plastilina o con calor la parte que no se usó para adquirir esa sangre y se mete en una microcentrifugadora, en esta que ven aquí. Esta es una centrifugadora, pero es especial para realizar la obtención de lo que es el hematocrito como tal. Y cuando ya ahí se deja ese tubo capilar, se deja ahí adentro por 10 minutos y nos da como tal lo que es esta imagen que tenemos aquí, pero en un tubo capilar. Pero vamos a usar esta para motivos prácticos. Y entonces, ya cuando se tiene eso en ese tubo capilar, básicamente se lleva a lo que es a una tabla de medición de hematocrito y ahí se obtiene el valor. Eso es de manera resumida. Ahora, vamos a hablar de lo que es el hematocrito. Es el volumen que ocupan los eritrocitos en lo que es la sangre. En las pruebas de laboratorio vamos a encontrarlos representados también con estas siglas que vemos ahí en pantalla y en porcentaje. Para recordar, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Ahora, vamos a ver que según grupo etario ese hematocrito variará. Tenemos que en el sexo masculino irá de un 42 a un 52%. En el sexo femenino disminuye un poco, va de 38 a 45%. En lo que son los lactantes y niños disminuye un poco más, de 32 a 42%. Pero cuando llegamos a los recién nacidos, tenemos que este valor aumenta de 50 a 65%. Cabe destacar que hay que diferenciar el hematocrito de lo que es el recuento de glóbulos rojos o recuento eritrocitario, que también lo podrán conseguir con las siglas RBC por su terminología en inglés. El recuento de glóbulos rojos mide la cantidad de glóbulos rojos que habrá en la sangre, mientras que el hematocrito mide es el volumen. Es algo que deben tener en cuenta. Y tendremos que en el hombre esta cantidad de eritrocitos irá de 4.2 millones a 5.4 millones de microlitros por célula.
Y en el caso de la mujer irá de 3.6 millones a 4.8 millones de microlitros por célula. Esta cantidad también la podremos encontrar representado en las pruebas de laboratorio como o de esta forma, sin la notación científica. Por ejemplo, un valor promedio que le vamos a dar al sexo masculino aquí de 4.730.000 por milímetro cúbico. Esa es otra forma en que podrán encontrar representado lo que es ese valor. Y aquí también, por ejemplo, por decir un número, 4.520.000 milímetros cúbicos que vamos a encontrar en el caso de la mujer. Esto es un valor promedio, sino que quiero recalcar que lo podrán encontrar como tal. Y también creo que me faltó decirle que ese recuento de glóbulos rojos en las pruebas de laboratorio también lo podrán encontrar simplemente con el nombre de eritrocitos o hematíes, y al lado verán esta cifra que le estoy diciendo. Según el valor que tengamos, podemos hablar de una policitemia, que es el aumento del número en los glóbulos rojos. Y también podemos hablar de eritropenia cuando tenemos una disminución del valor normal de glóbulos rojos. Esto guiándonos según las cifras que ya hablamos. Por ejemplo, si tenemos un valor de eritrocitos mayor a 5.4, estaremos en presencia de una policitemia en el caso de los hombres. Y si estamos en un valor menor a 4.2, estaremos en una eritropenia en el caso también del sexo masculino, en este ejemplo. Cabe destacar que la policitemia también la podrán encontrar con el nombre de poliglobulia y eritrocitosis. Bien, vamos a hablar de un término también muy importante, que es la hemoconcentración. Que es el aumento de la concentración del hematocrito, que puede estar dado por la disminución del plasma. Y esto se ve tanto en pacientes deshidratados como en pacientes que tienen algún síndrome de fuga capilar sistémica. Se puede llegar a ver en los pacientes que tengan dengue hemorrágico y también en los grandes quemados. Pero este aumento del hematocrito también puede llegar a estar dado por una policitemia, porque a mayor número de glóbulos rojos habrá mayor cantidad de esas células que me puedan ocupar el espacio en lo que es el volumen sanguíneo como tal, y me dará una hemoconcentración. Hay que estar pendiente porque no toda policitemia me dará una hemoconcentración. Se puede tener un paciente que tenga ligeramente elevado su glóbulo rojo, pero no lo suficiente como para llevar al hematocrito a aumentarlo a un punto para considerarlo una hemoconcentración como tal. Así que hay que estar pendiente de esto. Y con esto terminamos la clase. Si te gustó, por favor, te invito a suscribirte y a darle like al video. Y te invito a que te quedes, que seguiremos subiendo contenido y cosas más importantes. Y ya sabes, vamos a ir de lo más superficial a lo más profundo. Gracias.